Muy buenas, respirante. Hay gestos que hacemos sin pensar. Caminar, hablar, respirar. Pero, ¿qué pasa cuando cada respiración cuesta? Cuando el oxígeno no llega y el corazón se agota. Hoy hablamos de hipertensión pulmonar, una enfermedad invisible para muchos, pero que transforma profundamente la vida de quienes la padecen. Para ello, tenemos a una mujer clave dentro de la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, Laura Ranz, directora del Departamento de Gestión y Proyectos, coordinadora de becas, de relaciones con médicos, laboratorios e instituciones. Y sobre todo, primer contacto humano con muchas personas recién diagnosticadas. Hoy vamos a hablar de enfermedad, pero también de vida, de ciencia, pero también de humanidad. Muy buenas, Laura, ¿qué tal estás? Buenas tardes, muy bien, Roberto. Encantada de estar aquí con vosotros y de haberos interesado por nuestra enfermedad. Tú, Laura, que eres el primer rostro o voz que muchas personas con hipertensión pulmonar encuentran, ¿cómo es ese momento inicial con el paciente? Bueno, pues yo creo que esa primera llamada es clave, ¿no? Porque, nos suelen llegar pacientes recién diagnosticados, pacientes o familiares recién diagnosticados de hipertensión pulmonar, pues casi todos están en shock, ¿no? De recibir esta noticia. También por ser una enfermedad desconocida, una enfermedad poco prevalente, por el número de casos que hay de nuestra enfermedad. Y bueno, pues es una llamada completamente clave en la que en la mayoría de los casos andan desorientados, muy angustiados. Posiblemente no haya hablado todavía con mucha gente de este diagnóstico, con la familia más cercana, incluso dependiendo del rol que tengan en la familia, ocultan incluso información, porque bueno, es una enfermedad progresiva, discapacitante y mortal, que todavía no tiene cura. Entonces, bueno, pues esa llamada es una llamada, desde luego, de aliento para ellos. De hecho, ayer recientemente tuve, la última llamada que tuve de una paciente recién diagnosticada, me comentaba que, que le habíamos dado la luz, ¿no? Porque al final estaba hablando con alguien que conoce su enfermedad, no la va a juzgar, sabe lo que está pasando en el momento que está, porque al final es como, digamos, como si fuese un duelo no de pérdida de un ser, sino una pérdida pues de identidad, una pérdida de su calidad de vida, le han comentado lo que va a pasar. Es una llamada muy, muy importante, que es verdad que empieza la llamada de una manera y termina de otra. Y para las personas que no tengan muy claro si tienen o no hipertensión pulmonar, ¿qué es, así un poco a alto nivel, la hipertensión pulmonar? Pues la hipertensión pulmonar es un engrosamiento de las arterias pulmonares, es decir, que las arterias pulmonares se van como creando células, ¿no? en la que hay un engrosamiento de esta pared pulmonar. ¿Qué pasa? Que deja de pasar el aire que necesita pasar para hacer una buena función pulmonar. Como ese pulmón no puede hacer la función que desarrolla, el pulmón de coger esa oxigenación, el corazón es el que va a hacer el trabajo real de este pulmón, con lo cual hay una afectación conjunta del pulmón, que es el principal órgano afectado por este engrosamiento de los conductos pulmonares, y por la fuerza que tiene que hacer este pulmón, o sea, este corazón, para aliviar la carga que tiene el pulmón, claro. Entonces hay un empeoramiento de ambos órganos. Normalmente el pulmón deja de hacer su función, o sea, disminuye la capacidad pulmonar, hay una resistencia pulmonar bastante fuerte y ese corazón se hace más grande, con lo cual hay que tener cuidado con ambos órganos. ¿Y qué miedos o emociones suelen aparecer al recibir el diagnóstico? Bueno, los miedos son que es una enfermedad que no conocen, no le han puesto nunca nombre, o sea, no saben qué significa la hipertensión pulmonar.
Normalmente son pacientes que llevan mucho tiempo deambulando entre profesional y profesional para que les diagnostiquen la enfermedad, porque se suele confundir dependiendo de la persona y del caso que esté, en el momento que esté se suele confundir con otras enfermedades, incluso enfermedades que les derivan al psicólogo, al psiquiatra, porque se han vuelto vagos, porque no quieren trabajar, porque no quieren cuidar a sus hijos, no quieren limpiar, no quieren, o sea, se confunde con otras enfermedades y bueno, pues esto hace que haya un miedo pues de perder todo eso y, lógicamente, de perder su calidad de vida. No saben o sea, les indican que es una enfermedad muy grave, que no tiene cura y con el consiguiente significado que cuánto les queda. Claro, debe ser muy duro. Claro. ¿Y qué apoyo brinda el servicio de información y orientación? Bueno, pues es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando nos llaman por primera vez, lo que hacemos es darle un poco de tranquilidad, no sin engañar, lógicamente, de la realidad de la enfermedad, sino que se encuentren en un sitio donde les entienden, donde les comprenden, donde hay otros iguales, donde sepan que va a tener el apoyo de otros profesionales sin necesidad de explicar su enfermedad, porque en muchos casos ni siquiera la conocen realmente. Contacto con nuestras psicólogas, con nuestra trabajadora social, porque en la mayoría de los casos estas personas van a tener que dejar de trabajar, van a tener que dejar de hacer muchas actividades de las que hacían antes, y todo eso conlleva un proceso de adaptación a su nueva vida. También pues les enseñamos un poco, les informamos y les formamos sobre tratamientos, que son tratamientos muy específicos para la enfermedad, sus efectos secundarios, en los diferentes formatos, ¿no?, que se pueden utilizar estos fármacos, posibilidad de meterse en un ensayo clínico, que hay fármacos que están por venir y que tienen muy buena expectativa de vida. Bueno, pues les ayudamos un poco a conocer la enfermedad y, sobre todo, pues eso, a formarse ya cuando van evolucionando dentro de la fundación o de la enfermedad, pues formándoles para que ellos sean pues unos pacientes expertos y que sepan un poco pues controlar su enfermedad, conversar con el médico, con su profesional para ver posibles tratamientos, terapias un poco adaptadas a su vida, a su calidad de vida. Oye, pues esto yo creo que me viene mejor, podríamos probar con esto. Es un poco para enseñarles y, sobre todo, para sentirse acompañados. Claro, al final el método DASA siempre decimos lo mismo, un paciente empoderado Claro, puede con todo o casi todo. efectivamente. Es que la medicina nos pueden acompañar, solo acompañar. Nosotros somos los que tenemos que tomar decisiones. Claro, a ver, nosotros les orientamos en relación a la experiencia que tenemos. Cuando, por ejemplo, el canal de comunicación cuando entra un paciente es, sobre todo, hablan conmigo porque es el primer filtro, y luego ya les pasamos a un paciente experto, ¿vale? Un paciente experto que lleva muchos años con la enfermedad, está informado de todos los fármacos, de todas las situaciones, es padre de 2 hijas también con la enfermedad, y luego ya él es el que deriva a las profesionales, ¿vale? Entonces yo creo que ese contacto es muy importante, porque al final ya sí que están hablando realmente con un igual, ya saben lo que les pasa, le pueden preguntar, oye, ¿y te ha pasado esto? Porque a mí me acaban de diagnosticar y veo que, pues mira, pues sí, es normal, tal. ¿Qué te ha pasado a ti con esto? Entonces es pues un alivio, la verdad, para ellos. No dejando que, bueno, que tienen la enfermedad, claro, pero bueno, que el encontrarte con iguales, conocer a otras personas que han pasado por tu situación, que te acompañan, que te alientan, y luego cuando vas progresando, esa formación y esa experiencia que has tenido en la enfermedad se lo trasladamos a otras personas. O sea, que somos como un engranaje, ¿no? Qué bueno. Y en tu faceta de coordinación y proyectos, ¿cómo es tu día a día como directora de gestión y proyectos?
Pues mi día a día es un día, cada día es un día diferente. Eso es lo bueno que tiene. Ya metidos más en lo que es el propio trabajo, pues es súper enriquecedor, la verdad, porque, bueno, igual que estás de repente haciendo una convocatoria, porque, bueno, al final las entidades de pacientes nos nutrimos un poco pues de financiación externa, ¿no? De empresas, instituciones públicas, en casos así de enfermedades de la industria farmacéutica, y es de lo que nos nutrimos, porque al final las entidades de pacientes se han profesionalizado y, bueno, pues tienen unos gastos que tenemos que cubrir nosotros mismos, que no vendemos nada, o sea, no se vende un producto, no vendemos nada. Entonces, bueno, pues todo eso hay que gestionarlo durante todo el año, pues hay que presentarse a convocatorias, hay que organizar eventos, hay que organizar pues talleres para los pacientes, contacto con empresas, con laboratorios, con médicos, para hacer todo esto que consigamos pues dar esta atención a los pacientes. Dar, por ejemplo, en la fundación tenemos 2 proyectos de investigación que son 2 proyectos estatales, los que somos los únicos colaboradores como entidad asociativa, uno que se llama el proyecto Empathy y otro que se llama el proyecto Genética HP, que es, bueno, de tanto dianas terapéuticas como también el conocer, pues eso, el gen completo de la enfermedad para ver pues qué tratamientos puede haber más directos para tu caso, si hay, en caso de hereditarias puede tenerlo mi familia, bueno, y luego, pues eso, organización de absolutamente todo y coordinación de todo, asistencia a congresos, a reuniones, etcétera, etcétera. ¿Qué aprendizaje te ha dado esto que me está diciendo? Yo soy también responsable de proyectos. ¿Qué aprendizaje te ha dado? O esa visión global, sobre todo, ¿no? Tener tantas Claro. áreas interdisciplinares. Bueno, pues al final el aprendizaje que te da es como ser multitarea, o sea que de repente estás hablando con una persona que te está contando pues lo que le está pasando, que le acaban de diagnosticar, y tienes que ponerte, ser súper empático con esa persona, entenderle, porque al final lo bueno es que yo también lo he vivido, ese primer diagnóstico con mi familiar, la situación familiar, todo cambia, y luego ser como un camaleón, ¿no? Que te vas adaptando y acostumbrando a lo que te vas encontrando, al color, te cambias de color, ahora te vas a otro lado y ahora haces esto. O sea, ser como polifacético. Y en la parte de la comunidad, el valor que tenéis de la comunidad, ¿qué significa que el patronato esté formado por pacientes, familiares y trasplantados? Bueno, a ver, el patronato se crea cuando van a crear la fundación. O sea, son unas personas que quieren, quieren hacer una entidad de pacientes, ellos ya se conocen, tienen la enfermedad y quieren, en el caso de nuestra fundación, quieren destacar por algo. Damos servicio, atención integral, psicosocial a todos los pacientes, formaciones, informaciones, etcétera, etcétera, como ya te he comentado antes, pero nos destacamos por la investigación. O sea, nosotros hemos dado 500, creo que 90 y pico mil euros a la investigación. Una fundación como la nuestra, pequeñita, estamos súper orgullosos de todo lo que hemos recaudado para dar esta investigación, que para nosotros es pues la aportación más grande que podemos hacer a la hipertensión pulmonar. Sin investigación no hay curación, y siempre lo decimos. Entonces, es como una parte súper importante que esta gente que se juntó en aquel 2008 querían destacar, y de hecho pues lo han hecho realmente bien. En el patronato pues están, ya te digo, familiares, hay pacientes, hay gente que ha tenido la enfermedad y que han sido trasplantados, amigos, forman parte, creo que son 10 patronos de la fundación. Y luego está el patronato
O sea, un patrono, por ejemplo, tenemos a Emilio Butragueño, que es nuestro patrono. O sea, tenemos que buscar a gente también que tenga una imagen que nos haga todavía más fuertes. Visibles también, ¿no? Claro. Entonces, pues tenemos a gente rostros conocidos, tenemos a Efecto Pasillo también, que colabora con nosotros. Bueno, pues intentamos siempre crear ese nexo con personas públicas para que nos den esa visibilidad que tan importante es, más en ese tipo de enfermedades tan raras. Desde Método DASAI creemos que la forma en que vivimos y respiramos puede marcar la diferencia. Bueno, puede no, la marca. ¿Qué cambios en el estilo de vida soléis recomendar a pacientes con hipertensión pulmonar? Bueno, a ver, dependiendo un poco de la fase que estén de la enfermedad, pero si partimos desde cuando les dan el diagnóstico, lo que les indicamos un poco al principio es que primero, porque, bueno, depende de quién sea, primero lo que hacemos es que ellos se estabilicen en la enfermedad, ¿no? Porque posiblemente en muchos de los casos todavía no estén ni siquiera con tratamientos. Cuando ya esos tratamientos ya estén como más adheridos, ¿no?, a su día a día, ya tengan las presiones más bajas, ya se encuentren mejor, pues ya vamos dando pasos que incluso te lo van pidiendo ellos. Como, mira, pues es que como he estado un tiempo sin moverme, he cogido peso, tienen muchas veces retención de líquidos por la propia enfermedad, y por eso, por la poca actividad que tienen cuando están en una fase grave, ¿no?, de la enfermedad, pues cogen peso, entonces ya te piden, pues mira, me gustaría a ver si me podéis conseguir o dar alguna charla con algún nutricionista, necesito algo de ejercicios que pueda hacer en hipertensión pulmonar, me gustaría contactar con alguien que me ayude a tal, ¿sabes? O sea, creamos talleres informativos o formativos también en relación a la experiencia que tenemos nosotros y también a las necesidades de los pacientes. ¿Y cómo influye el estrés y los hábitos en su evolución? Bueno, a ver, el estrés, al final, ya tengas hipertensión pulmonar o tengas cualquier enfermedad, eso lógicamente influye a todo el mundo. Lo que pasa que es verdad, pues que en el momento de diagnósticos o cambios de tratamientos o empeoramientos, pues ese estrés se agudiza y pues lógicamente hay que enseñarles un poco a controlarlo. Por eso las psicólogas pues hacen ese trabajo, ¿no?, de dar herramientas un poco para controlar la situación y no que sea la situación la que controle a los pacientes, tanto a los pacientes como a las familias. Entonces, bueno, pues les damos una serie de herramientas para intentar controlar eso. Es verdad que muchas veces pues la cabeza te hace jugar malas pasadas, que eso nos ha pasado a todos, es inevitable, pero bueno, pues con nuestro apoyo y lo que nosotros podemos hacer, pues intentamos que todo eso sea lo más leve posible. ¿Habéis trabajado en la respiración funcional como complemento al tratamiento médico? Hemos trabajado en algunos casos bueno, como te comentaba antes, un poco con terapias respiratorias, que como nosotros, uno de los fármacos, digamos, que es el oxígeno, pues hay profesionales que trabajan dentro de estas empresas que nos ayudan un poco a pues, hacer ejercicios respiratorios, fisiorrespiratoria, que es verdad que a ellos pues, les ayuda también tanto a aprender a respirar como a relajarse, que también es importante. Todo interrelacionado, está claro. Claro. De hecho, en este aniversario que hicimos en noviembre, que lo hacemos todos los años en noviembre, al día siguiente hicimos un taller de fisiorrespiratoria, bueno, enseñándoles que estos ejercicios se pueden hacer desde cualquier lugar, en su casa, en un parque, en un sitio que les haga que se sientan bien, relajados y tal, pues una profesional les enseñó a realizar estos ejercicios. Pues para que nos escuche y viva con hipertensión pulmonar, propongo el siguiente ejercicio, uno de los ejercicios con los que trabajamos en Método DASAI. Siempre que lo hagan con tranquilidad y calma.
Libera tu diafragma. Inhala suavemente por la nariz, lo que tú puedas. Y exhala suavemente por la nariz, un poquito más alargado. Y descansa. No es una cura, pero puede ser un ancla. Un regreso a ti y a que todo vuelva a su ser. Este tipo de ejercicios los trabajamos en método LASAI y en pacientes como por ejemplo con asma y con asma grave, funcionan muy, muy, muy bien, que también están con respiratorios. Entonces, yo creo que esa dirección es la adecuada a la que estáis haciendo, ir viendo diferentes posibilidades. Ciencia y futuro. Sois colaboradores oficiales en los proyectos, me has comentado, ¿no? De Empathy y HP Genética. ¿Qué objetivos tienen? Me has comentado un poquito antes, pero ¿podemos profundizar un poquito más? Bueno, es un poco lo que te comentaba antes de, con estas investigaciones, buscar dianas terapéuticas, ¿no? Para posibles tratamientos, posibles fármacos que puedan salir o investigaciones o moléculas, como quieras llamarlo. Y bueno, y el tema de la genética, pues está ahora muy de auge también porque se ven, hay muchas... la importancia, ¿no? De saber qué parte tienes afectada para poder tener un tratamiento que realmente te funcione y, lógicamente, pues nuestro final de todo esto y nuestro resumen es que pues, se encuentre una cura para la enfermedad. Y también trabajáis con becas. ¿Qué importancia tienen esas becas que promovéis para la investigación médica? Pues igual que destinamos fondos a la investigación, destinamos fondos a estas investigaciones de doctores y de genetistas que nos presentan proyectos, se presentan a esta convocatoria y tienen que ser proyectos que sean innovadores, ¿no? Que tengan algo diferenciador, que sepamos que puedan contribuir bueno, pues a encontrar esta cura que nosotros buscamos. Todo esto está supervisado por nuestro comité científico, que son médicos e investigadores de hipertensión pulmonar. O sea, eso nosotros no valoramos ningún proyecto de ningún médico porque nosotros no somos médicos. Nosotros lo único que hacemos es recaudar ese dinero y luego entregarlo. Pero el comité científico, que es el experto, pues son los que evalúan estos proyectos. Y bueno, pues es una parte más de buscar esa investigación y esos objetivos de la fundación. ¿Y cómo trabajáis con instituciones públicas, congresos y laboratorios para dar visibilidad a la hipertensión pulmonar? Bueno, a ver, el trato con las instituciones públicas es un poco más temas, digamos, políticos, ¿no? Porque al final son los que toman las decisiones pues de los dineros, como decimos nosotros, y de las decisiones un poco en temas de salud. Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una propuesta no de ley, una PNL, donde se resume un poco las necesidades que ha planteado la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar para los pacientes y las familias, con una serie de puntos, ¿no? Importantes y claves. Y bueno, y hemos tenido pues esa gratísima noticia de que todos los partidos políticos pues una vez se han unido y han votado que sí a esta propuesta de ley, no de ley, que bueno, que tendrá que avanzar, ¿no? Un poco más adelante, que tiene que aprobarlo ya digamos, el Estado, pero que bueno, que es un paso muy, muy, muy importante para nosotros, que ha llevado muchísimo, muchísimo trabajo. Esa es una parte. Y luego, bueno, pues la asistencia a congresos, pues, por ejemplo, como hablábamos antes de otras asociaciones de respiratorias, pues estamos en diferentes foros o federaciones o asociaciones que congregan a pues, pacientes, o sea, asociaciones respiratorias o del corazón. Entonces, todas estas asociaciones nos unimos para dar voz a estos pacientes y, bueno, pues asistencia a congresos porque posiblemente a lo mejor nosotros no organizamos ese congreso, pero bueno, ahí se crean muchos contactos, se da visibilidad a la enfermedad
quieres conocimiento pues, de otras actividades a lo mejor que puedas adaptar a tus pacientes. Bueno, es una parte que hay que estar, hay que dar visibilidad y bueno, y en algunos casos pues hacer alguna ponencia, bueno, según requiera el evento, pues así vamos haciendo. ¿Y qué crees tú que hace falta para que la hipertensión pulmonar deje de ser rara y se atienda como merece? Bueno, a ver, el nombre, o sea, el distintivo, digamos, de raro, no es raro porque son personas raras o tal, sino que es porque tiene poca prevalencia. O sea, la hipertensión pulmonar es una enfermedad que afecta a 15 personas, creo, por millón de habitantes. O sea, es una patología muy poco prevalente, ¿vale? Entonces, por eso es considerada enfermedad rara. Para que no lo sea, pues que haya más diagnósticos de otras personas, pero es verdad que es una enfermedad que no es un cáncer, que es como mucho más, o una diabetes, que eso es como, son enfermedades mucho más prevalentes. Esto, por suerte o por desgracia, pues no lo es. ¿Y qué crees tú que puede hacer la sociedad civil para sumar? Pues la sociedad lo que puede hacer, bueno, lo que hacemos nosotros al revés, ¿no? Es un poco, es dar divulgación, porque al final el conocer los síntomas hace que en ocasiones te salte la alerta, ¿no? De, oye, pues mira, he escuchado en tal sitio que estos síntomas que tienes puede ser compatible con esta enfermedad. ¿Sabes? El conocer, el interesarse, pero sí que es verdad que mientras no te toque algo muy de cerca, somos un poco egoístas y no... Ya, es así, es así. ¿Sabes? Pero bueno, que siempre decimos que todos llegaremos a ser pacientes en algún momento de una enfermedad o de porque seamos mayores. Entonces, tenemos que ser conscientes y de saber informarnos de, pues, de todo este tipo de patologías. Y de comprender también que nuestra enfermedad es una enfermedad no visible. Sí, que está dentro, ¿no? Y no se ve. Claro, no Y se ve parece por que... fuera. Claro. Claro, en casos es verdad, muy severos, pues sí que es verdad que la gente tiene un color, por eso nuestro color es el azul, por la cianosis, ¿vale? La falta de oxigenación. Vale, vale, Claro. vale. Entonces, en muchos casos, los pacientes que están más afectados, pues suelen tener los labios muy azules, las uñas azules, un color así como azulillo de piel. Entonces, claro, a no ser que Están en hipoxia 24/7, ¿no? O sea, claro, ¿no? claro, entonces, pues esa cianosis le hace tener ese color azulado. Ya, Entonces, bueno, si no es eso, no son personas normales, no les falta nada, no van en silla de ruedas en muchos casos, en algunos que ya están muy afectados sí, pero no se les ve. ¿Y qué mensaje darías a alguien que acaba de recibir el diagnóstico? Bueno, pues como te comentaba antes, esto entraría dentro de nuestra primera llamada, de nuestro primer contacto y lo más importante es que sepan que no están solos, que les entendemos, que sabemos lo que están pasando, tranquilizarles en ese momento, decirles que hay que ir poco a poco, que hay que estabilizar primero su enfermedad, luego ya ir ampliando un poco a su vida, ¿no? A cómo tienen planteada su vida y luego pues ir engranando todo para adaptarlo a la nueva vida que va a tener. Claro, claro, súper importante. Claro, que no se preocupen, pero tampoco les ocultamos la gravedad de la enfermedad, porque no es lícito decir que, bueno, no pasa nada, que estás aquí con nosotros y no te va a pasar nada, porque cada persona evoluciona de una manera muy diferente. Hay gente que los tratamientos le funcionan bien, pueden tener una calidad de vida más o menos aceptable, sin hacer grandes ejercicios físicos ni nada, pero bueno, pueden tener una vida, pueden ir a trabajar, si está todo muy estable. Pero hay otros pacientes que evolucionan de otra manera, los tratamientos no les hacen efecto por la evolución de su enfermedad y tienen que someterse a un trasplante de pulmón o pulmón-corazón. Y otras personas que, por desgracia, pues fallecen, claro.
¿Y dónde pueden encontraros quienes necesiten ayuda o quieran colaborar con la Fundación? Pues en todas nuestras redes sociales, que estamos como Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, en nuestra página web, que es www.f de Francia, C de Canadá, H de Holanda, P de París.es, en YouTube, a través de nuestros contactos telefónicos, por email, como en la página web aparecen todos los teléfonos, las páginas web para que se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, es verdad que estamos haciendo un trabajo bastante importante, ¿no? En los hospitales, pues pasándoles a todos los médicos, enfermeras, bueno, la unidad de enfermería, pues nuestros carteles informativos, dípticos, porque siempre decimos cuando tenemos reuniones con los médicos, ya más internas, que es tan importante el recetar un tratamiento, que lógicamente es lo que les va a curar, pero también es muy importante curar su vida, ¿no? O sea, su entorno. Y que receten tanto fármacos como a la Fundación contra la Hipertensión Pulmonar, porque cuando salen de la consulta tienen una vida, tienen una familia, tienen un trabajo, a lo mejor eran deportistas, entonces todo eso hay que engranarlo, hay que pedir, pues a lo mejor una discapacidad o una incapacidad, o tengo que adaptar, necesito una adaptación curricular para mi hijo en el colegio. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Qué necesito para pedir la discapacidad? Nosotros les ayudamos con informes psicosociales donde se explica qué significa convivir con la enfermedad, pero personalizado a cada persona, porque a lo mejor tú eres una persona, yo soy una manera diferente de ser, entonces para mí lo que significa tener hipertensión pulmonar, a lo mejor para ti significa otra cosa. ¿Cómo llevamos nuestra vida con esa enfermedad? Pues todo eso se lo intentamos explicar a los doctores que esas pacientes tienen una vida y que necesitan acompañamiento, necesitan formación, información, y por suerte las unidades que tenemos son muy buenas, pero no tienen el tiempo para dedicar a los pacientes y conocer toda su vida. Entonces ahí entramos nosotros. Y Laura, ¿qué te mueve a ti personalmente a seguir dando tanto en este camino? Bueno, a mí personalmente lo que me une es, lógicamente, pues la enfermedad de mi primo hermano, que es el que tiene la enfermedad, que se lo diagnosticaron con 3 años y ahora, bueno, pues ha hecho 23 y es lo que siempre me ha movido. Pero luego, pues al final, ya conocí, o sea, somos como una familia, ¿sabes? Entonces, te mueve o sea, yo creo que para mí lo importante es no acostumbrarme a cuando alguien me cuenta su caso, tratarlo como algo, bueno, esto ya sé lo que es lo de siempre, ¿no? No, tienes que empatizar muchísimo con la gente y eso a mí me llega muchísimo. No soy psicóloga, pero casi ejerzo como dicen mis compañeras, dice, te falta el título solo, porque al final, pues tú has pasado por lo mismo, has tenido esos momentos de angustia, ¿no? De que tu familiar le ha pasado eso, que va a pasar, toda esa incertidumbre, pues yo siempre lo aplico a mi caso, o sea, lo que me ha pasado a mí. Entonces, me gusta mucho, la verdad, que la gente pues me cuente lo que está pasando y yo en lo que puedo ayudarles. Bueno, yo tanto como todo mi equipo, que es un equipazo impresionante, claro. La enfermedad puede ser parte del camino, pero cómo la respiramos, cómo la compartimos y cómo la enfrentamos, eso también lo elegimos. Gracias, Laura. Gracias a la Fundación por darnos un poco más de aire cuanto más se necesita. Pues muchas gracias, Roberto, y nada, encantada de haber podido entrar en un huequecito de vuestro mundo. Y nada, pues que la gente que lo necesite, que se ponga en contacto contigo o con nosotros directamente. Y que muchas gracias por dar visibilidad a las enfermedades respiratorias y encantada de haberte conocido.